Si llevas meses o incluso años aprendiendo español, pero sentís que no progresás, lo más probable es que tengas algunos hábitos o costumbres que están impidiendo que aprendas. Hoy te hablo sobre cosas muy comunes, cosas que hacen los estudiantes de español que en vez de ayudar, hacen daño. 6 hábitos que vas a querer evitar si estás aprendiendo español. Hola, yo soy Agustina y en este canal te enseñamos español con videos sobre todo tipo de temas. Así que ya sabes, suscríbete. Si tu objetivo es entender el español y hablarlo de forma natural, estas son 6 cosas que no tenés que hacer. 1. Estudiar gramática. La primera cosa que no tenés que hacer es estudiar gramática. Estudiar gramática es algo muy común. De hecho, es algo que se hace en casi todas las escuelas de idiomas del mundo. Y por eso la gente cree que es algo necesario, que es algo que sí o sí tenés que hacer para aprender un idioma. Pero en realidad es todo lo contrario. Estudiar gramática se relaciona con la idea de que los idiomas están creados y basados en reglas, que están basados en normas y que en base a esas normas nosotros hablamos. Pero eso es totalmente falso. Los idiomas no vienen de un libro de reglas y normas. De hecho, los idiomas se crearon y evolucionaron de forma natural. Fueron cambiando a lo largo del tiempo sin ningún tipo de regla o norma. Mucho tiempo después, las personas empezaron a sentir la necesidad de poder describir a los idiomas. Así es como nacieron los lingüistas, personas que se dedican a estudiar los idiomas, analizarlos, observar patrones y en base a eso elaborar reglas y normas que les permiten describir cómo funciona un idioma. En resumen, las reglas no crean al idioma, sino que lo describen. Para entender esto mejor, podemos pensar en cómo aprendemos un idioma cuando somos niños. Los bebés pasan muchísimo tiempo escuchando un idioma sin hablar casi nada. Después, los niños muy pequeños empiezan a hablar de forma muy simple, muy básica, simplemente diciendo algunas palabras que muchas veces no tienen una conexión o una relación entre sí. Después, con más tiempo, los niños empiezan a hablar en oraciones y frases completas. Durante todo este tiempo y este proceso, no se habla de gramática. Nosotros no estudiamos gramática. De hecho, la gramática llega en la escuela primaria, cuando ya sabemos hablar bastante bien. Y seamos sinceros, estudiar reglas de gramática no es para nada necesario para que una persona pueda hablar. Ahora, eso no quita que haya personas que les encanta la gramática. Hay gente que es apasionada de la gramática, que son fans de la gramática y les encanta estudiarla.
no solo en los idiomas que aprenden, sino también en su idioma nativo. Esto no está mal. Lo importante es saber que estudiar gramática no te ayuda a hablar. Por mucho que una persona estudie gramática, si no escucha el idioma lo suficiente, no va a poder hablar con fluidez. Incluso, hasta en cierta forma, podríamos decir que estudiar gramática puede ser algo negativo. Más que nada, si la gramática del idioma que aprendes es más compleja que la gramática de tu idioma nativo. En ese caso, estudiar gramática es una carga mental brutal. Te va a ocupar mucho tiempo y mucho espacio mental y al final no te va a ayudar. Lo mejor es aprender escuchando el idioma e incorporar la gramática de forma natural. Esa es la manera de adquirir este sexto sentido, esta intuición que tenemos los nativos que nos dice cuando una cosa está bien o mal, cuando una frase o una oración es correcta o incorrecta. 2. Memorizar palabras. El segundo hábito que tenés que evitar es memorizar palabras. Esta es una práctica muy común. A todos nosotros alguna vez nos dieron una lista de vocabulario para estudiar de memoria, como nombres de frutas u objetos de la casa, que tenemos que memorizar sin ningún tipo de explicación o contexto de cómo y cuándo se usan. Eso no sirve de nada. Porque aprender un idioma no es tener una lista de palabras que te sabes de memoria en tu cabeza. Palabras que no sabes cómo ni cuándo se usan, para las que no tenés contexto. Eso no es útil. De hecho, cuando memorizás palabras, pasan varias cosas negativas. Primero, mientras más te enfocás en una palabra, más empezás a analizarla. Pensás qué significa, cómo se escribe, cómo se usa y muchas veces creás una versión incorrecta de la palabra en tu cabeza. En tu mente creas una idea incompleta o directamente equivocada de qué significa esa palabra y de cómo se usa. En general, esto pasa porque la asocias con tu idioma nativo. Por ejemplo, puede pasar con la palabra librería en español. Si una persona habla inglés y aprende de memoria la palabra librería, lo más probable es que la asocie con la palabra library en inglés. Sí, parecen muy similares. Sin embargo, son palabras bastante diferentes, porque una librería en español es una tienda, es un negocio que vende libros. No es una library. Library es biblioteca. Entonces, es muy probable que esta persona diga algo como: yo voy a estudiar a la librería, pensando I'm going to study at the library en inglés. Sin embargo, voy a estudiar a la librería es algo que no tiene sentido y que es incorrecto en español. Segundo, memorizar no es lo mismo que adquirir. Por más de que repitas una palabra muchas veces, eso solo va a hacer que la recuerdes
por algunos días. Va a impactar en tu memoria a corto plazo, pero no a largo plazo. Básicamente podés pasar horas repitiendo y repitiendo y memorizando una palabra, pero eso solo va a hacer que la recuerdes por algunos días, pero no en una semana, por ejemplo. Por eso, la verdadera forma de adquirir una palabra es escucharla muchas veces en diferentes contextos a lo largo del tiempo. Así, tu cerebro la incorpora sin esfuerzo y además entendés cómo usarla de verdad. Pero quiero aclarar algo importante. Si tenés que memorizar una palabra o una frase específica para un propósito concreto, no hay problema. Por ejemplo, si vas a viajar a un país y querés aprender y memorizar las palabras de la diferente comida que hay ahí, o si tenés una entrevista de trabajo y hay una frase concreta que te querés aprender. Eso no es un problema, eso es entendible. El problema no es memorizar palabras específicas, sino usar la memorización como estrategia de aprendizaje. Ahí es cuando las cosas no funcionan. 3. Traducir. Otro hábito que no te aconsejo para nada es traducir las palabras. Si antes de hablar en español lo primero que haces es pensar la frase en inglés y traducirla palabra por palabra, o si cuando escuchás español lo primero que pensás es, eso en inglés significa... No. Déjame decirte que tenemos un problema. El problema con la traducción es que no adquirís la palabra, no la incorporás de forma natural, sino que haces una conexión, una asociación, un puente permanente con la palabra en tu idioma nativo. Por ejemplo, en tu mente conectas la palabra auto con la palabra car. Y ahora seguramente te estés preguntando, ok, ¿y cuál es el problema si auto y car significan lo mismo? Bueno, es verdad, tal vez con ese ejemplo no es tan grave, porque auto y car significan lo mismo y se usan generalmente de la misma forma. Ahora, el problema aparece cuando empezás a traducir palabras un poco más complejas o un poco más ambiguas, que no significan exactamente lo mismo en español y en inglés. Por ejemplo, cuando asocias saber con to know. Sí, es correcto. Saber en español es to know en inglés. Pero el problema es que en español también hay otras formas de decir to know. Entonces, tal vez en tu cabeza pensás, I know my mom, y decís, yo sé a mi madre. Pero eso es completamente incorrecto. La forma correcta de decir eso en español es yo conozco a mi madre, porque conocer en español también significa to know en inglés. Así es como empiezan los errores y las frases que suenan muy raras y antinaturales en español, como la gente que dice yo soy 20 años, porque piensan I am 20 years old, cuando en realidad en español se dice yo tengo 20 años. O cuando preguntan cosas como ¿puedo tener un vaso de agua?
porque piensan en el inglés "Can I have a cup of water?". Pero en realidad eso suena rarísimo y en español diríamos "¿Me das un vaso de agua?". Por eso traducir es una idea muy mala y realmente no te ayuda a aprender. La clave es adquirir el idioma de forma independiente. No tenés que conectarlo o asociarlo con tu idioma nativo, porque los idiomas no funcionan como listas de equivalencias, no son un diccionario mental. A ver, básicamente porque el español no es inglés con otras palabras, es español. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo aprender sin traducir? La forma de adquirir estas palabras y de adquirir un idioma de forma natural y efectiva es mediante el input comprensible. El input comprensible se basa en escuchar mensajes, que pueden ser videos, audios o conversaciones en persona, que estén en un nivel adecuado para vos, que puedas entender. En el input comprensible escuchás palabras y frases nuevas dentro de un contexto que te permite adivinar qué significan. Y a lo largo del tiempo, mediante exposición a estas palabras en diferentes contextos, las adquirís, las aprendés y sabes qué significan y cómo y cuándo usarlas. En el input comprensible no aprendes una palabra relacionándola con la palabra en tu idioma nativo, sino que la aprendes de forma independiente, asociándola con algo visual. Por ejemplo, si yo te muestro este icono y te digo sol, sol, vos asociás el sonido sol con el icono del sol y no con la palabra en inglés sun. Pero la clave del input es que sea del nivel que necesitas, que se ajuste a tu nivel para que puedas absorber el idioma de forma natural, sin forzarlo. Y eso es exactamente lo que hacemos en Dreaming Spanish. Nosotros creamos contenido en español comprensible para que puedas entenderlo, disfrutarlo y aprenderlo de forma natural y efectiva. Por eso tenemos miles de videos y series de videos sobre todo tipo de temas y para todos los niveles en español comprensible. Podés ver todo lo que tenemos para vos en nuestra web, dreamingspanish.com. Sigamos con algunos hábitos más. 4. Hablar demasiado pronto. La cuarta cosa que no tenés que hacer es hablar demasiado pronto. Y sí, es probable que esto los sorprenda. Sé que esto es algo polémico, porque en muchos lugares se escucha esta creencia de que tenés que hablar lo más rápido posible, o que si no hablas, nunca vas a aprender. Pero hay algo muy importante. Hablar no hace que aprendas más. Hablar es 100% output. Hablar es algo que solamente podés hacer utilizando el conocimiento que ya tenés y por ende no te ayuda a adquirir nuevas palabras o nuevo conocimiento. Como solamente podés utilizar lo que ya sabés para hablar, esto puede traer algunos problemas.
principalmente si hablas muy pronto, si hablas utilizando palabras que todavía no adquiriste del todo. Cuando empezás a hablar sin haber escuchado mucho el idioma, tu conocimiento es muy limitado. Entonces, muchas veces construís tu propia versión del idioma en tu cabeza. Una versión que está afectada por tu idioma nativo y también por algunas confusiones o malentendidos que es súper común tener cuando recién empezás a escuchar un idioma y todavía no recibiste suficiente input. Cuando no tuviste la suficiente exposición a una palabra, es normal que todavía no tengas del todo claro qué significa o cuándo y cómo se usa. Entonces, si empezás a hablar muy pronto, es probable que la uses de forma incorrecta, porque rellenás esos agujeros, esas cosas que te faltan con tu conocimiento de tu lengua nativa. Y si empezás a usar una palabra de forma incorrecta y lo haces muchas veces, es muy probable que te quedes con ese hábito. Y después, tiempo después, es muy difícil revertirlo. Si ya te acostumbraste de entrada a usar una palabra de forma incorrecta, es difícil revertir esa costumbre, es difícil perder esa costumbre. Entonces, se puede decir que hablar muy pronto puede hacer que tengas algunos errores o que hables de forma menos natural. Pero no hay que ser extremistas. Esto no quiere decir que no tenés que hablar o que hablar está completamente prohibido. No, no, no. De hecho, hasta hay casos en donde es mejor hablar y hay oportunidades que es mejor aprovechar. Por ejemplo, si vivís o viajás a un lugar donde se habla el idioma y podés practicar haciendo cosas básicas del día a día. Esa es una oportunidad que es mejor aprovechar. O si personalmente sentís que hablar con otras personas es algo que te encanta y que te motiva mucho, algo que te hace seguir aprendiendo. En ese caso, también está bueno que hables. Además, hablar es útil para entrenar los músculos de la boca y practicar cómo producir los sonidos del idioma. Por ejemplo, repetir una palabra o una frase que te gusta después de escucharla puede ser una gran forma de practicar. Esto es algo que también hacen los niños. Sin embargo, lo mejor es hacerlo cuando ya tenés una imagen más clara del idioma y de cómo suenan las palabras, para poder darte cuenta si las estás diciendo bien. Por último, hablar también puede ser bueno porque puede generar más input. Cuando vos hablás con una persona y esa persona te responde, vos estás recibiendo input. La clave en este tipo de situaciones es hacer preguntas concisas, dejar que la otra persona hable y no forzarte, no obligarte a usar estructuras que todavía no dominás. Entonces, hablar puede tener beneficios. Y de nuevo, no es que te estoy diciendo que nunca hables. Lo importante es tener en cuenta, es saber que hablar no te ayuda a aprender más, o al menos no lo hace de forma directa.
y que si empezás a hablar muy pronto, puede ser que termine causando que tengas algunos errores y que suenes un poco menos natural. Por eso, aunque tu meta final sea hablar, lo mejor es primero escuchar y después, con el tiempo, hablar, y no al revés. 5. Leer demasiado pronto. Otro hábito que puede estar dañando tu español es uno muy parecido al anterior, pero esta vez es leer demasiado pronto. Y sí, estoy segura que este también puede sorprenderlos, porque claro, normalmente nosotros asociamos leer a algo muy educativo, algo académico y algo productivo. Pero a veces, si lees muy rápido, puede tener efectos negativos. El problema es empezar a leer cuando todavía no tenés claro cómo suena el idioma, cuando todavía no estás familiarizado con la pronunciación y la fonética. Cuando empezás a leer sin tener claras estas cosas, creas tu propia versión del idioma en tu cabeza. Asignás sonidos imaginarios a las letras y a las palabras, que muchas veces no son nada parecidos a los sonidos reales del idioma. Muchas veces lees y pensás con las reglas de tu idioma nativo. Así terminás construyendo una versión completamente diferente del idioma que estás aprendiendo. De hecho, esto es algo que me pasó a mí con algunas palabras del inglés. Por ejemplo, durante años yo pronuncié esta palabra como archive. Sí, yo solamente la había visto escrita, la había leído en libros y mi mente española me jugó una mala pasada y me autoconvencí de que esta palabra era archive. Cuando me enteré que se pronunciaba archive, no lo podía creer. Literalmente fue, no, un día que me cambió la vida. Así que sí, esto es muy común. Otro punto negativo de leer muy pronto es que empezás a analizar el idioma. Lo ves de una forma más analítica. Pensás qué significa la palabra, cómo se escribe, cómo se conjuga y como ya vimos anteriormente, la forma de aprender un idioma no es memorizando o analizando, sino incorporándolo de forma natural. Con esto no quiero decir que leer esté mal o que esté prohibido. Simplemente digo que a veces es mejor esperar un poquito más. Es mejor esperar a tener un poco más de conocimiento, porque si no, corres el riesgo de aprender un idioma que entendés en papel, que podés leer, pero que no entendés cuando las personas lo hablan. Y eso es muy frustrante. 6. Aprender muchos idiomas al mismo tiempo. Llegamos al último hábito que tenés que evitar si estás aprendiendo un idioma, y es aprender 2 o más idiomas al mismo tiempo. La verdad es que este es bastante lógico. Todos sabemos que aprender un idioma es un proceso tedioso, un proceso lento y que toma muchísimo tiempo. No es algo que pase del día a la noche. Para aprender un idioma necesitas muchísimo tiempo. Necesitas muchísimas horas de input, de exposición. Es algo largo.
Entonces, si aprendes más de un idioma al mismo tiempo, no podés dedicarle tanto tiempo a cada uno. Es bastante simple. Si estás aprendiendo 2 idiomas al mismo tiempo, el tiempo que le podés dedicar a cada uno se reduce a la mitad que si solamente estuvieras aprendiendo uno solo. Entonces, un proceso que ya es lento y tedioso por naturaleza, se hace todavía más largo, y eso puede ser muy frustrante. Además, si sos un principiante, si estás empezando con los 2 idiomas, es muy probable que estos se crucen en tu cabeza y que empieces a confundirte de qué idioma es una palabra, una frase, una estructura, y que al final no termines aprendiendo ninguno de los dos del todo bien, sino que aprendas una mezcla de ambos. Y bueno, chicos, esos fueron 6 hábitos que te recomiendo evitar si estás aprendiendo un idioma. ¿Cuál te sorprendió más? Escribilo en comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!